Enclavado entre los picos nevados de las montañas, donde el aire era tan puro como el silencio que lo habitaba, se alzaba un antiguo monasterio. Entre sus muros de piedra, un joven monje novicio llamado Kaito dedicaba su vida a la disciplina y la búsqueda incansable de la paz interior. Su existencia era un tapiz tejido con rutinas ancestrales, cada amanecer y cada anochecer marcados por oraciones y meditaciones que se habían repetido durante milenios. Kaito era apenas un brote en el vasto jardín de la sabiduría monástica, pero su espíritu ardía con una sed de conocimiento y trascendencia. Desde su llegada al monasterio, Kaito había sido cautivado por el ritual del amanecer, una práctica milenaria que los monjes mayores ejecutaban con una serenidad casi sobrenatural. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol acariciara los valles, los monjes se reunían en el patio central. Sus movimientos eran fluidos, armoniosos, cada gesto una danza silenciosa que parecía invocar la luz misma. Kaito observaba desde la distancia, su corazón henchido de admiración y un profundo anhelo. Anhelaba dominar esa danza, sentir la misma conexión espiritual que irradiaba de sus maestros, una paz que él, con su mente aún inquieta y sus emociones turbulentas, no podía comprender del todo. La motivación de Kaito era simple, pero poderosa: encontrar esa misma paz, esa inquebrantable serenidad que veía reflejada en los ojos de los monjes más ancianos, especialmente en su sensei Hiroshi. Hiroshi era un faro de sabiduría, su presencia tranquila capaz de calmar cualquier tormenta. Kaito soñaba con el día en que sus propios movimientos reflejaran la misma maestría, en que su espíritu estuviera tan anclado como el de ellos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, Kaito se encontró con el sensei Hiroshi bajo la sombra de un cerezo milenario. El sensei, con una sonrisa enigmática, le insinuó que el ritual era mucho más profundo de lo que sus ojos jóvenes podían percibir. «El ritual del amanecer, Kaito», dijo Hiroshi con voz suave pero resonante, «no es solo una serie de movimientos, es una lengua, un mapa, un eco de verdades olvidadas». Acto seguido, el sensei Hiroshi extrajo de las profundidades de su túnica un pergamino antiguo, enrollado y atado con un hilo descolorido. El pergamino, amarillento por el tiempo, estaba cubierto de símbolos extraños, intrincados y desconocidos para Kaito. «Esta es la clave», susurró Hiroshi, entregándole el objeto. «La clave para comprender no solo el ritual, sino también tu propio camino». Kaito tomó el pergamino con manos temblorosas. Una mezcla de emoción y temor lo invadió. La responsabilidad que sentía era inmensa, un peso que apenas podía soportar. ¿Sería él digno de descifrar tales misterios? ¿Podría su mente inexperta desentrañar los secretos que generaciones de monjes habían guardado celosamente? Esa noche, mientras la luna llena ascendía majestuosamente sobre los picos nevados, Kaito se sentó en su celda, el pergamino extendido ante él. La luz plateada que se filtraba por la ventana iluminaba los símbolos danzarines, que ahora parecían cobrar vida propia. Con cada mirada, sentía una fuerza desconocida emanar del antiguo documento, un susurro de un pasado lejano que lo llamaba. Intentó descifrar la primera parte, sus ojos recorriendo cada trazo, cada curva, cada punto. La tarea parecía insuperable, pero una determinación férrea se apoderó de él. Sentía que el pergamino no solo contenía secretos, sino que también sostenía las riendas de su propio destino. Un destino que de repente se sentía mucho más grande y complejo de lo que jamás había imaginado. El silencio de la noche se llenó con el tenue crujido del pergamino y la respiración contenida de Kaito, marcando el inicio de un viaje que trascendería los límites de su comprensión. El tenue crujido del pergamino, bajo la luz de la luna, trajo a Kaito no solo la promesa de un futuro incierto, sino también la cruda realidad de un pasado
que se negaba a permanecer enterrado. Como un eco distante, los símbolos en el papel antiguo comenzaron a desdibujarse, transformándose en imágenes fragmentadas de su niñez, una infancia marcada por la pérdida y el dolor. Kaito tenía solo 7 años cuando la tragedia golpeó. Una noche, el eco de gritos y el olor a humo llenaron el aire, arrancando la inocencia de su joven vida. Sus padres, figuras de amor y seguridad, desaparecieron en la vorágine de aquel evento, dejándolo solo, un huérfano, en un mundo que de repente se había vuelto frío y hostil. El monasterio no fue solo un refugio, fue un escape, una fortaleza construida con disciplina y meditación para contener el torbellino de su desesperación. Dentro de sus muros, Kaito había buscado la paz, esperando que el silencio monástico ahogara los ecos de aquella noche fatídica. Pero algunos recuerdos, como las sombras, se aferran con tenacidad. A menudo, en la quietud de la noche o en los límites de su conciencia, una figura sombría emergía de las profundidades de su memoria. No podía ponerle un rostro, ni un nombre, solo la sensación opresiva de una presencia maligna que, en su mente infantil y ahora adulta, era la responsable directa de su sufrimiento. Era una herida abierta que ni los años ni las prácticas espirituales habían logrado sanar por completo. Mientras Kaito se esforzaba por interpretar los extraños glifos del pergamino, uno de ellos, un intrincado entrelazado de líneas y ángulos, le heló la sangre. No era desconocido. Lo había visto antes, grabado en un medallón que su padre siempre llevaba. Un objeto que desapareció la noche de la tragedia. Era un símbolo de una antigua rivalidad, de un conflicto que se extendía mucho más allá de su comprensión infantil. Un emblema que ahora reconocía como la marca de un clan menor, olvidado por la historia, pero no por el dolor de Kaito. Una profunda duda comenzó a corroer la fe de Kaito en la pureza del ritual. Podría ser que el venerable ritual del amanecer no fuera solo una búsqueda de iluminación, sino que estuviera inexplicablemente ligado a algo mucho más oscuro, a esa sombra que había acechado su vida desde la niñez. La idea era perturbadora, una blasfemia que desafiaba todo lo que había aprendido en el monasterio. Se sentía dividido, desgarrado entre la búsqueda espiritual que había abrazado con fervor y el resurgimiento de viejas heridas que clamaban por atención, por respuestas. En los días siguientes, mientras Kaito se sumergía en el estudio del pergamino, el monje anciano, el hermano Toshiro, un hombre de sabiduría ancestral y pocas palabras, lo detuvo en el jardín de rocas. Con ojos que habían visto incontables amaneceres y atardeceres, Toshiro le ofreció una advertencia críptica. «Algunos pasados», murmuró el anciano, su voz como el susurro del viento entre las hojas secas, «están mejor olvidados. Desenterrarlos puede liberar demonios que ni siquiera la luz más brillante puede desterrar». Kaito sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la montaña. Impulsado por una mezcla de curiosidad y la creciente certeza de que el pergamino era una llave a verdades ocultas, Kaito continuó su investigación. Recordó pasajes velados en los antiguos textos del monasterio que hablaban de caminos ocultos y lugares de silencio. Una tarde, mientras exploraba las secciones más antiguas y olvidadas del monasterio, sus dedos tropezaron con una sección de la pared que sonaba hueca. Con un esfuerzo considerable, Kaito logró desplazar una losa de piedra, revelando una entrada secreta, oculta por generaciones, un pasaje oscuro y polvoriento que se adentraba en las entrañas de la montaña. El aire que emanaba de la oscuridad era denso, cargado con el peso de los siglos y secretos inimaginables. Kaito sintió que el monasterio, aquel bastión de paz y sabiduría, guardaba secretos que se extendían mucho más allá de la mera iluminación. Secretos que ahora lo llamaban irresistiblemente. La oscuridad del pasaje secreto engulló a Kaito.
envolviéndolo en un silencio denso y ancestral. El aire era pesado, con un olor a tierra húmeda y pergamino viejo, una fragancia que hablaba de siglos de olvido. Cada paso resonaba en el estrecho corredor, guiado por la tenue luz de su linterna improvisada. La piedra bajo sus pies era irregular y fría, y las paredes, cubiertas de musgo y telarañas, parecían susurrar historias de épocas pasadas. Tras lo que pareció una eternidad, el pasaje se abrió a una cámara oculta, un espacio abovedado que se extendía en la penumbra. La linterna de Kaito danzó sobre estanterías polvorientas, repletas de textos encuadernados en cuero desgastado, artefactos extraños y pergaminos enrollados. Era una biblioteca clandestina, un archivo de verdades silenciadas. Sus ojos se posaron en una pila de diarios antiguos, sus cubiertas gastadas por el tiempo, pero aún legibles. Con manos temblorosas, Kaito abrió el primero, y lo que leyó lo transportó a un pasado olvidado, a una historia del monasterio que contrastaba brutalmente con la narrativa oficial de paz y armonía. Los diarios revelaban la verdadera historia del ritual del amanecer. No era simplemente una serie de movimientos meditativos o una práctica espiritual para alcanzar la iluminación. Era, de hecho, un código, un lenguaje cifrado y una disciplina física diseñada para proteger un conocimiento ancestral de inmenso poder. Un conocimiento que, en manos equivocadas, podría desatar una catástrofe inimaginable. Los monjes antiguos no solo buscaban la paz interior, también eran guardianes de un secreto que trascendía el tiempo y la comprensión ordinaria. Entre las páginas amarillentas, Kaito descubrió relatos de una traición devastadora ocurrida dentro del propio monasterio siglos atrás. Un monje renegado, seducido por la promesa de poder ilimitado, había intentado manipular el ritual del amanecer para fines egoístas, buscando controlar las fuerzas que el ritual estaba destinado a salvaguardar. Su ambición había provocado una gran destrucción, dejando una cicatriz profunda en la historia del monasterio y en el mundo exterior. Una cicatriz que los monjes habían intentado borrar del registro, pero no de la memoria de sus guardianes. Con un nudo en el estómago, Kaito encontró descripciones detalladas del monje renegado y el símbolo que lo identificaba. Era el mismo emblema que su padre había llevado, el mismo símbolo que había reconocido en el pergamino del sensei Hiroshi. La figura sombría de su pasado, aquella que había atormentado sus sueños y su vigilia, no era un fantasma sin nombre. Estaba conectada directamente con este linaje de traición, una sombra que se extendía a través de los siglos, tocando su propia vida de la manera más dolorosa. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente, el corazón latiéndole desbocado. En la entrada de la cámara oculta, la figura serena del sensei Hiroshi se perfilaba contra la tenue luz del pasaje. Sus ojos, profundos y sabios, no mostraban sorpresa, solo una tranquila aceptación. «Sabía que vendrías, Kaito», dijo el sensei, su voz un murmullo que se mezclaba con el eco de los siglos. «Esta cámara ha esperado a alguien con tu conexión con el legado». El sensei explicó que él también conocía la verdad, que había sido su deber mantenerla oculta hasta que el momento fuera propicio. Le reveló a Kaito que lo había elegido no solo por su espíritu inquisitivo o su potencial como monje, sino por su conexión inherente con el legado del monasterio, una conexión que iba más allá de la sangre, tocando las fibras mismas del destino. La tragedia de su infancia no era una coincidencia, sino un eslabón en una cadena de eventos mucho más grande. Kaito era parte de algo que trascendía su propia existencia, un guardián en ciernes de un secreto que había sido celosamente custodiado a través de las generaciones. Kaito se sintió abrumado, las rodillas flaqueando bajo el peso de la revelación. La magnitud de la historia, el peso del pasado y su inesperado papel en ella lo golpearon con una fuerza abrumadora. Ya no era solo un novicio buscando paz, sino un guardián,
un eslabón en una cadena milenaria, un jugador en un drama que había comenzado mucho antes de su nacimiento. El monasterio, el ritual del amanecer, su propia vida, todo había adquirido un significado completamente nuevo. Un significado que lo llenaba de temor y una extraña sensación de propósito. Bajo la atenta mirada del sensei Hiroshi, Kaito comenzó un entrenamiento que trascendía los límites de la meditación y la disciplina monástica. Ya no se trataba solo de encontrar la paz interior, sino de forjar un escudo, de templar el espíritu para proteger un conocimiento ancestral de aquellos que buscaban corromperlo. Cada amanecer, el ritual tomaba una nueva dimensión. Los movimientos, antes suaves y fluidos, adquirían una precisión marcial. Cada postura una defensa, cada respiración un acto de concentración inquebrantable. El sensei no solo enseñaba las formas, sino el espíritu detrás de ellas, el propósito defensivo que había sido el verdadero corazón del ritual durante milenios. El entrenamiento era arduo, una danza extenuante entre el cuerpo y la mente. Kaito pasaba horas en el patio, bajo el sol implacable o la fría llovizna, practicando una y otra vez las técnicas de combate ancestrales que el sensei revelaba con cada lección. No eran movimientos de agresión, sino de contención, de redirigir la fuerza del oponente, de encontrar el equilibrio perfecto entre la resistencia y la fluidez. La meditación profunda se entrelazaba con estas prácticas físicas, ayudándole a mantener la calma en medio del movimiento, a enfocar su mente como una flecha en su objetivo. Descubrió que el ritual del amanecer no era solo una práctica espiritual, sino una defensa integral, una armadura forjada de convicción y habilidad contra aquellos que buscaban manipular el poder oculto del monasterio. A medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su comprensión de su misión. Su búsqueda de paz se había transformado en algo más grande, en una misión de protección, no solo del monasterio, sino de la esencia misma del equilibrio. La serenidad que buscaba ya no era un fin en sí misma, sino una herramienta para la acción justa. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una determinación inquebrantable. Una mañana, entre los pergaminos de su celda, Kaito encontró una carta anónima. El papel era antiguo, el sello, una figura sombría que lo heló hasta los huesos. Era el mismo símbolo que había atormentado su infancia, el emblema de la traición que había visto en los diarios ocultos. La carta era un desafío, una invitación a un encuentro en un lugar desolado lejos del monasterio. Un lugar donde las sombras se encuentran con la verdad. La misiva sugería, con una frialdad calculada, que la persona detrás de la tragedia de sus padres, el eslabón final en la cadena de dolor, estaba cerca, esperando. Una oleada de emociones contradictorias lo invadió. La ira, una bestia latente que había creído domada, rugió en su interior. La sed de venganza, un veneno dulce y peligroso, amenazaba con consumir la serenidad que tanto se había esforzado en construir. Recordó los rostros de sus padres, la imagen fragmentada de la destrucción, y la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo de encontrar respuestas, de obtener justicia. El sensei Hiroshi, percibiendo la tormenta en el espíritu de Kaito, se acercó a él con cautela. Sus ojos sabios leyeron la tensión en los hombros del joven monje, el puño apretado alrededor de la carta. La ira es una espada de doble filo, Kaito, advirtió el sensei con voz grave. Puede darte fuerza, pero también te cegará. No permitas que la venganza guíe tus acciones, pues te convertirás en aquello que combates. El monje anciano comprendía la profundidad del dolor de Kaito, pero también el peligro de sucumbir a él. Le recordó que el verdadero poder del ritual residía en la compasión y el equilibrio, no en la destrucción. Kaito escuchó las palabras del sensei, pero la llama de la determinación ardía con más fuerza que nunca. Miró la carta,
la figura sombría en el sello, pareciendo burlarse de él. Sentía que había llegado el momento de enfrentar su destino, de cerrar un capítulo doloroso que lo había perseguido toda su vida. Estaba decidido a encontrarse con su enemigo, a desentrañar la verdad detrás de las sombras. Pero en el fondo de su corazón, una duda persistía. ¿Lo hacía por la justicia que el monasterio representaba? ¿O por la venganza personal que amenazaba con devorar su alma? La línea entre ambos se difuminaba peligrosamente, y Kaito sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Kaito, con la carta arrugada en la mano y las palabras del sensei resonando en su mente, se preparó para el inminente encuentro. La noche anterior fue de meditación inquieta, buscando en lo profundo de su ser la serenidad que el sensei tanto alababa, pero encontrando solo una tormenta de anticipación y viejos resentimientos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, partió del monasterio, siguiendo las crípticas instrucciones grabadas en el pergamino anónimo. Caminó por senderos poco transitados, dejando atrás la familiaridad de las montañas para adentrarse en un valle desolado, un lugar donde el viento silbaba con un eco fantasmal, y las rocas desnudas se erguían como centinelas de un pasado olvidado. Al llegar a un claro solitario, bañado por la pálida luz del alba, una figura emergió de las sombras de un acantilado. No era el monstruo que Kaito había imaginado en sus pesadillas, sino un hombre demacrado, con túnicas oscuras y un rostro surcado por profundas arrugas de amargura. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad fría y calculadora, revelando una inteligencia perturbadora. Era un monje, o lo había sido. Kaito reconoció el emblema erosionado de una orden que había sido exiliada del monasterio hacía siglos, la misma que el monje renegado de los diarios había fundado. «Así que has venido, joven Kaito», dijo el hombre con una voz áspera que raspaba como piedra. «Te esperaba. El linaje de los traicionados siempre busca la verdad». El monje renegado reveló su identidad. Era un descendiente directo de aquel que había intentado subvertir el ritual del amanecer. Un heredero de la amargura y la sed de poder. Con una frialdad escalofriante, le contó a Kaito cómo su familia había mantenido vivo el resentimiento a través de las generaciones, planeando el momento de reclamar lo que consideraban suyo. Confesó su papel en la tragedia de los padres de Kaito, un acto calculado para desestabilizar el equilibrio y forzar la aparición de un nuevo guardián que pudiera ser manipulado. «Tus padres fueron un sacrificio necesario», espetó el monje, «para abrir el camino. El poder del ritual no debe ser custodiado por débiles que buscan la paz. Debe ser usado para corregir los errores del pasado, para restaurar el orden que mis ancestros intentaron establecer». La ira de Kaito, contenida por tanto tiempo, estalló. Pero antes de que pudiera actuar impulsivamente, recordó las advertencias del sensei. Respiró hondo, intentando canalizar su furia en una determinación fría. El enfrentamiento no sería solo físico, sería una batalla de voluntades, un choque de filosofías. El monje renegado, experto en el arte de la manipulación, intentó explotar las heridas de Kaito, sus miedos más profundos, la sed de venganza que aún latía en su corazón. «¿No deseas la justicia para tus padres?», preguntó el monje con una sonrisa torcida. «Únete a mí, Kaito. Juntos reclamaremos lo que nos fue negado. El poder es nuestro por derecho». Kaito luchó por mantener el equilibrio. Los movimientos del ritual del amanecer, que había practicado incansablemente, se convirtieron en un ancla en medio de la tormenta emocional. Cada postura, cada respiración, era un recordatorio de la disciplina y el propósito. Se movía con la fluidez de un río, esquivando los ataques del monje, que eran tan hábiles como venenosos. La batalla era feroz, un ballet mortal, donde los golpes físicos se entrelazaban con los ataques psicológicos.
Kaito sentía el dolor de cada golpe, pero el verdadero desafío era resistir la tentación de ceder a la oscuridad. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de Kaito, cuando el monje renegado estaba a punto de asestar un golpe final que prometía someterlo, una figura apareció en el horizonte, moviéndose con una velocidad y gracia sorprendentes. Era el sensei Hiroshi. Su intervención fue rápida y decisiva, un bloqueo perfecto que desvió el ataque del monje renegado, salvando a Kaito de una derrota segura. El sensei no pronunció palabra, solo una mirada de profunda sabiduría y compasión dirigida a Kaito. El joven monje, herido y exhausto, cayó de rodillas. El enfrentamiento había terminado por el momento, pero en su interior, Kaito sentía una nueva comprensión, una revelación dolorosa pero liberadora. La fuerza no residía en la venganza, sino en la compasión, en la capacidad de resistir la oscuridad sin convertirse en ella. La lucha apenas había comenzado, pero Kaito ahora tenía una dirección clara, un propósito que trascendía la simple retribución. Kaito se recuperaba lentamente de sus heridas físicas, pero las cicatrices más profundas eran las que el enfrentamiento había dejado en su alma. Cada palabra del monje renegado resonaba en su mente, un eco perturbador que lo obligaba a confrontar la oscuridad que había albergado. No era solo la ira por la pérdida de sus padres, sino también la sed de retribución que había amenazado con consumirlo. La revelación de la conexión del monje con la tragedia de su familia había sido un golpe devastador, pero al mismo tiempo había abierto una grieta en su comprensión del mundo. La compasión del sensei Hiroshi, su intervención oportuna y su mirada serena le habían mostrado un camino diferente, una alternativa a la espiral de odio que el monje renegado representaba. Reflexionando en el silencio de su celda, Kaito comprendió que la verdadera redención no residía en la venganza, en castigar a quienes le habían causado dolor. La venganza solo perpetuaría el ciclo, creando más sufrimiento. La sanación, la protección, la restauración de la armonía, esa era la esencia del verdadero poder del ritual del amanecer. No era una herramienta para la destrucción, sino un faro de luz en la oscuridad, una fuerza para el bien. Decidió que no destruiría al monje renegado, no lo dejaría caer aún más en la oscuridad. Su misión, ahora lo entendía, era intentar mostrarle el camino de regreso a la luz, ofrecerle una oportunidad de redención, por muy pequeña que fuera. Con esta nueva determinación, Kaito buscó al sensei Hiroshi. El viejo monje lo recibió con una sonrisa que denotaba una profunda sabiduría, como si hubiera anticipado su epifanía. Fue entonces cuando el sensei reveló el último secreto del pergamino, el fragmento final que Kaito no había podido descifrar completamente. No era un código de ataque, ni un conjuro de poder. Era un acto de perdón, de restauración, de reconexión con la esencia de la vida. El ritual del amanecer, en su forma más pura, era una meditación activa sobre la interconexión de todo ser vivo, una ofrenda de paz y sanación al mundo. Fortalecido por esta revelación, Kaito regresó al lugar desolado del enfrentamiento. No iba a luchar, sino a ofrecer ayuda. El monje renegado yacía débil y solo, su arrogancia desvanecida, reemplazada por una expresión de tormento. El poder que había buscado manipular lo había consumido, dejándolo vacío y roto. Los ojos del monje renegado se abrieron al ver a Kaito, llenos de sorpresa y una pizca de temor. Esperaba un golpe final, una retribución por sus crímenes. Pero Kaito no levantó la mano en señal de ataque. En cambio, se sentó frente a él, cerró los ojos y comenzó a realizar el ritual del amanecer. No era la versión combativa que había usado en su defensa, sino una serie de movimientos suaves y fluidos, cada uno una expresión de compasión y energía sanadora. Su voz, baja y melodiosa, recitaba los antiguos cánticos, no como una amenaza, sino como una invocación de paz.
La energía que emanaba de Kaito no era de confrontación, sino de aceptación, de perdón incondicional. A medida que el ritual de Kaito avanzaba, una luz tenue pareció envolver el lugar. El monje renegado, inicialmente escéptico, sintió una punzada extraña en su corazón endurecido. Era una sensación que no había experimentado en décadas. La calidez de la compasión, la promesa de alivio. Las defensas que había construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse. Las palabras de Kaito no eran reproches, sino invitaciones a la sanación. Lentamente, los signos de arrepentimiento comenzaron a aparecer en el rostro del monje renegado. Sus ojos se humedecieron, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El ritual del amanecer, ejecutado por Kaito con una pureza de intención que nunca antes había alcanzado, se convirtió en un puente entre dos almas heridas. Al finalizar, Kaito abrió los ojos y miró al monje renegado. En ese momento, no había juicio, solo una profunda comprensión. El monje renegado, con la voz apenas un susurro, preguntó: ¿por qué? Porque el verdadero poder, respondió Kaito con serenidad, no es controlar sino liberar, no es destruir sino sanar. Ambos monjes, de diferentes generaciones y con historias marcadas por el dolor y el conflicto, compartieron un momento de entendimiento y esperanza. El camino hacia la redención era largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, el monje renegado vislumbró una posibilidad de paz, guiado por la compasión de un joven que había elegido la luz sobre la oscuridad. El monje renegado, cuyo nombre Kaito ahora conocía como Jiro, regresó al monasterio junto a Kaito y el sensei Hiroshi. Su mente, antes un torbellino de amargura y resentimiento, comenzaba a encontrar una tenue calma. No era una transformación instantánea, sino el inicio de un largo y arduo viaje hacia la redención. En el monasterio, Jiro no fue recibido con reproches, sino con una silenciosa aceptación, un reflejo de la compasión que Kaito había encarnado. Pasó sus días en meditación, en trabajo manual y en servicio humilde, intentando expiar los errores de su pasado, guiado por la paciencia inquebrantable de Kaito y Hiroshi. Kaito, por su parte, había superado su propio dolor y la sed de venganza que una vez lo había consumido. La paz interior que tanto anhelaba al inicio de su camino ya no era una meta distante, sino una realidad palpable que residía en su corazón. Se había convertido en el nuevo guardián del ritual del amanecer, no solo como un practicante devoto, sino como un símbolo viviente de esperanza y transformación. Su presencia irradiaba una serenidad que inspiraba a todos los que lo rodeaban. El monasterio, antes un refugio de conocimiento ancestral y tradiciones inquebrantables, se revitalizó con un nuevo propósito. El verdadero significado del ritual, entendido ahora como un camino hacia la sanación y la compasión, atrajo a nuevos novicios de todas partes. Llegaban jóvenes y ancianos, buscando no solo escapar del sufrimiento, sino encontrar un propósito más elevado en sus vidas. Kaito les enseñaba el ritual, no como una serie de movimientos o posturas rígidas, sino como un camino hacia la iluminación del espíritu y la compasión incondicional. Les mostraba cómo cada gesto, cada respiración, era una oportunidad para conectar con la esencia de la vida y ofrecer paz al mundo. Bajo la guía de Kaito, el legado del monasterio se fortaleció, asegurando que el conocimiento ancestral no solo perdurara, sino que fuera utilizado para el bien de todos. Se crearon programas para llevar la sabiduría del ritual a comunidades necesitadas, ofreciendo consuelo y herramientas para la gestión del estrés y el trauma. El monasterio se convirtió en un faro de luz, un recordatorio de que incluso de las profundidades de la tragedia podía surgir la más profunda de las sanaciones. Años después, Kaito, ahora un sensei venerado, realizaba el ritual del amanecer con una gracia y una profundidad que inspiraban a todos los presentes.
Sus movimientos eran fluidos como el agua, firmes como la montaña y serenos como el cielo matutino. Cada amanecer, mientras el sol teñía el valle de oro y carmesí, Kaito lideraba a sus discípulos en la antigua práctica. Su rostro, marcado por la sabiduría y la compasión, reflejaba la luz del nuevo día, y en sus ojos se veía la paz que había encontrado. La historia cerraba su círculo, mostrando cómo la tragedia personal de un joven monje, marcada por la pérdida y la búsqueda de venganza, había dado paso a una trascendencia profunda y significativa. Kaito había comprendido que la verdadera fuerza no residía en el poder de la confrontación, sino en la capacidad de amar y perdonar. Con cada nuevo amanecer, el monasterio y sus habitantes renovaban su compromiso con la paz y la compasión, llevando la luz del ritual del amanecer a un mundo que siempre la necesitaría. Kaito, con el corazón en paz, observaba el sol ascender sobre las montañas, su rostro bañado por la luz dorada, un guardián silencioso de un legado eterno.